Continuamos con más de la emisión estelar de Noticias Globovisión. Les saluda Emilio Velázquez y es momento de actualizar las principales informaciones que se generan más allá de nuestras fronteras. Y más de 40 muertos, inundaciones elevadas y marejadas ciclónicas son parte de los estragos que ha causado Helene en el sureste de Estados Unidos, a donde llegó como huracán categoría 4 y luego se degradó a tormenta tropical. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé anegaciones históricas y catastróficas, a la vez que advirtió sobre las subidas repentinas en los niveles del agua en Atlanta, Carolina del Sur y Carolina del Norte. Helene tocó tierra la noche del jueves en Tallahassee, capital del estado de Florida, a donde pasó y dejó daños en carreteras, viviendas y edificios inundados. Su potente recorrido por el sureste de Estados Unidos es sostenido por vientos de 70 millas por hora y aún apunta a producir hasta 30 centímetros de lluvias en las montañas de Appalachia, aunque en otras zonas el nivel fue más elevado. Por las devastadoras inundaciones, el aeropuerto de Tampa, y Tallahassee permanecen cerrados, mientras que más de 3,4 millones de hogares continúan sin electricidad. Y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió este viernes seguir atacando al grupo chiita Hezbollah en Líbano. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Benjamín Netanyahu no mostró señales de querer extender la guerra en Gaza ni el conflicto en el Líbano. Eliminamos a altos mandos militares que no solo derramaron sangre israelí, sino también estadounidense y francesa. Luego eliminamos a sus reemplazantes, y luego los reemplazantes de sus reemplazantes. Y seguiremos degradando a Hezbollah hasta que se cumplan todos nuestros objetivos. Netanyahu insistió en luchar contra el movimiento Hamas en Gaza. Varios delegados, entre ellos los de Líbano y Palestina, se retiraron del recinto en protesta. All that has to happen is for Hamas to surrender. Lo único que tiene que pasar es que Hamas se rinda, deponga las armas y libere a todos los rehenes. Pero si no lo hacen, lucharemos hasta conseguir la victoria total. No hay sustituto para eso. Luego de pronunciar su discurso en la ONU, Netanyahu acortó su visita a Estados Unidos tras anunciar que el ejército israelí bombardeó el cuartel general de Hezbollah en los suburbios de Beirut. El expresidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump prometió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky resolver la guerra en Ucrania si gana las elecciones. Tanto Trump como Zelensky se reunieron este viernes en la Trump Tower en Nueva York. Trump reiteró la necesidad de alcanzar un acuerdo justo rápido entre las partes. Zelensky dejó claro que las tropas rusas deben ser expulsadas por completo de Ucrania. El candidato republicano alabó las buenas relaciones que tiene con Zelensky y también con el presidente ruso Vladimir Putin. El expresidente estadounidense siempre se ha mostrado contrario a mantener la ayuda militar de Washington a Ucrania. Zelensky, que se encuentra en Estados Unidos desde el domingo, se reunió esta semana con el presidente del país, Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y miembros del Congreso. Trump, que ha hecho del lema Estados Unidos primero uno de los ejes de su campaña, denuncia regularmente las enormes sumas de dinero desembolsadas por Washington para Kiev desde 2022. México aspira a entablar una reunión de desagravio con España para resolver sus rencillas luego de que la presidenta electa del país, Claudia Sheinbaum, desestimara invitar al rey Felipe VI a la toma de posesión este 1 de octubre. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, reafirmó la importancia que tiene para su país dirimir el conflicto con España y por lo tanto plantea efectuar una reunión a fin de resarcir las diferencias entre ambos países. El conflicto surgió luego de que Sheinbaum prescindiera del rey Felipe VI de su lista de invitados, puesto que este no ha reivindicado los agravios cometidos contra los indígenas durante la época de la conquista, según argumentó. La insistencia del gobierno de México inició en 2019 cuando el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta a España para que ofrezca una disculpa pública a los mexicanos. Sin embargo, en más de 5 años no hubo respuesta de parte de la monarquía, lo que tensó las relaciones de México con España. Los lazos entre las naciones abarcan asuntos económicos e históricos que se han enfriado durante el mandato de Obrador, que declaró una pausa en las relaciones. Y la justicia argentina suspendió el decreto del presidente Javier Milei que limita el derecho a huelgas en el marco del conflicto con gremios de aerolíneas argentinas por salarios. El juzgado de trabajo entendió que la decisión del Ejecutivo atenta contra los derechos de los trabajadores resguardados por la Constitución.
Los sindicatos solicitaron una medida cautelar contra el decreto que declaraba servicio esencial al sector aeronáutico. Según cifras oficiales, las huelgas del sector ocasionaron este mes la cancelación de cientos de vuelos, además dejaron varados a más de 30.000 pasajeros. El gobierno de Javier Milei anhelaba la privatización de la estatal Aerolíneas Argentinas y buscó incluirlas en una ley que fue rechazada por el Congreso a principios de este año. El Ejecutivo insiste ahora con un traspaso a manos privadas, cuya modalidad aún se debe definir. Esa discusión comenzó en una comisión del Congreso esta semana. Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, acusó de presunta corrupción al nuevo ministro de Justicia del país, a quien también responsabilizó por su inhabilitación política. El ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, estaría implicado en supuestos casos de corrupción relacionados con la compra de una casa para la familia del vicepresidente del país, según afirmó Morales. El expresidente aseguró además que la designación del funcionario en la cartera de Justicia tiene como propósito detener a varios dirigentes a favor de su causa. El presidente boliviano, Luis Arce, juramentó al ministro en sustitución de Iván Lima, quien renunció al cargo de forma irrevocable debido a la disputa entre el gobierno y la facción oficialista liderada por Evo Morales. Recordemos que el exmandatario fue inhabilitado en 2023, luego de una sentencia constitucional que prohibió la reelección presidencial por más de 2 periodos. La medida profundizó las diferencias entre Morales y Arce, quienes están distanciados desde 2021 por la administración del Estado y la necesidad de renovar la dirección nacional del Movimiento al Socialismo Más, un partido que los respaldó a ambos. Y el Papa Francisco reafirmó este viernes que la Iglesia Católica debe pedir perdón por el flagelo del abuso sexual a menores en un discurso con representantes políticos y de la sociedad civil en Bélgica. Fratelli e sorelle, questa è la vergogna. Hermanos y hermanas, esta es la vergüenza, la desgracia que todos tenemos que asumir hoy y pedir perdón y resolver el problema. Chiedere perdono e risolvere il problema. El sumo pontífice añadió que aunque algunos dicen que los abusos también se cometen entre familiares o en el mundo del deporte, solo un caso en la iglesia es suficiente para probar vergüenza. En su discurso hizo referencia a un escándalo que sacudió a la iglesia belga el año pasado, relacionado con agresiones a menores y adopciones forzadas de niños de madres solteras. Un sitio web del país estimó que unos 30.000 niños fueron retirados de sus madres en Bélgica entre 1945 y la década de 1980. Obispos pidieron disculpas en 2023 y encargaron una investigación independiente sobre los casos. Durante la jornada, el pontífice de 87 años tiene previsto un encuentro con víctimas de abusos sexuales en el ámbito religioso, una reunión que según la iglesia belga se organizó con la máxima discreción. Y hasta aquí las noticias internacionales en la emisión estelar de Noticias Globovisión. Hacemos una pausa y al regreso información deportiva y del arte y el entretenimiento.